A lo largo de todo este año hemos estado platicando en este espacio informativo de lo que es una realidad, de que a las familias pues no les alcanza, no nos alcanza para llegar al fin de la quincena, y entonces un instrumento que se ha vuelto cada vez más utilizado en nuestro país y en nuestro estado es la tarjeta de crédito. Y ahí vamos llevándonosla, pero luego vienen los golpes, ¿no? Una enfermedad, algo que nos desajuste y le cargamos más a la tarjeta de crédito. Viene la tentación del Buen Fin y ahí va la tarjeta de crédito, y peor aún, se nos vienen las festividades decembrinas, los regalitos, los intercambios, las cenas, etcétera, y ahí va la tarjeta de crédito. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez pues hay menos personas que tienen la capacidad económica de ir pagando las deudas que han generado por este concepto y que ya empieza a pegar en la economía. Javier Rueda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Erika, hola Jonathan, ¿cómo están? Muy buenos días en este inicio de semana. Javier, ¿cómo está pegando esto del uso de las tarjetas de crédito y la falta de capacidad de pago? Está pegando de una manera bastante dura, porque lo explicabas muy bien cuando comentabas que muchas personas veían la tarjeta de crédito casi como una extensión de una nómina en donde no alcanza, ya que la vida evidentemente cada vez es más cara aquí en el país. Esa parte del uso de la tarjeta de crédito, ojalá que fuera en muchos momentos muy responsable, pero a veces es el único punto o la única salida para poder generar un consumo que es inevitable, ¿no? Es algo que se mide y que el Banco de México lo ha estado reportando en los últimos meses. El Banco de México, dentro de lo que es el reporte de indicadores básicos de crédito, ha reportado lo que ha sido un uso de crédito, un aumento en el uso de crédito por parte de las personas, en donde ese uso de crédito también va referenciado a lo que podría ser la morosidad o la falta de pago, en donde muchas de las personas saben que a la hora de usar ese crédito, pues evidentemente no van a tener la capacidad de pago y agotan hasta en última instancia esa posibilidad de crédito para poder continuar con una economía que se vuelve muy complicada. Esos reportes básicos de crédito pues son muy interesantes. Por ejemplo, lo podríamos analizar, como bien lo marcabas, a la hora del arranque del Buen Fin. Este Buen Fin fue impresionante, se vendieron 43,688 millones de pesos, que es un 7.9% más de lo que había sido el evento anterior. Y evidentemente gran parte de las compras que se realizaron bajo un esquema de crédito, en un punto en donde ahora que viene después de lo que va a ser el pase de las fechas decembrinas, el aguinaldo, etcétera, que vengan aspectos en donde ya no hay perspectivas de encontrar un bono, un aguinaldo, una prestación, etcétera, pues es donde vamos a empezar a notar que ese aumento de morosidad va a tener una repercusión fuerte en la economía, tanto micro como macroeconómica, ya que las entidades financieras también empiezan a emitir ese crédito, pero cada vez es mucho más caro. Ahora, justo está esta parte, ¿no? De la expectativa o un poco de la esperanza que todavía tienen las personas de decir, pero con el aguinaldo voy a pagar mis deudas, y resulta que el aguinaldo pues llega, ya está comprometido, pero además es insuficiente, tampoco alcanza para pagar todo lo que se ha venido arrastrando durante todo el año. Sí, muchas veces es una de las expectativas que muchos mexicanos tenemos, pero que cuando de repente caen en la cuenta bancaria, pues de repente decimos, oye, pero esto ya estaba gastado y aparte de administrado, todavía tenía expectativas de que pudiera alcanzar o llegar para más. Esa es una realidad, de acuerdo a lo que es el aguinaldo o cualquier bono que va dando en la prestación. Algo que nosotros hemos estado midiendo muchísimo, de acuerdo a lo que ha sido la capacidad de crédito, es como en el país se han estado vendiendo muchísimos créditos, pero son malos créditos en el sentido de que los montos que se otorgan parecen muy atractivos, pero al final terminan siendo un lastre muy fuerte para poder generar el pago. Hoy, por ejemplo, puedes establecer un crédito en donde te puedan otorgar, vamos a poner una cantidad promedio de unos 205,000 pesos, y esos 205,000 pesos que te puedan marcar en un cálculo generalizado, van a venir dando letras alrededor de 15,000 pesos mensuales, pero ojo, a lo largo de lo que es un tiempo increíblemente largo, ¿no? Es decir, no solo vas a regresar ese crédito, sino que además va a ser un lastre impresionante en un punto en donde el dinero no te va a alcanzar, ¿no? Quizá el mal uso que le puedas dar a ese monto, pues va a dar que en el futuro necesites más y más crédito, y eso es un punto muy interesante. Otro de los puntos que me gustaría platicar es cómo el gobierno federal ha estado presumiendo la parte de generar empleabilidad. Y eso es muy bueno, porque cuando generas empleabilidad, generas una capacidad de ingreso, y al generar capacidad de ingreso, evidentemente, estás generando la capacidad de poder tener crédito.
Es cierto que se han aumentado la parte de los empleos, es cierto que esa parte de la nómina ha ido aumentando en el país con base a lo que es la recuperación que tenemos después de pandemia, pero también es cierto que con base a los estudios que hemos realizado, las personas que van recuperando sus empleos o que van llegando otra vez a esa normalidad de ingreso, lo hacen pero con un ingreso ajustado, es decir, no consiguen un ingreso mejor del que tenían previo a la pandemia. Sin embargo, su estilo de vida, sin embargo, sus gastos, siguen estableciéndose igual o mayor, lo que representa a partir de ahí un grave problema, porque quizá queremos hacer más con menos en una perspectiva donde nuestro estilo de vida y nuestra línea cultural a veces no ayuda mucho para poder contemplar ese pago de créditos y es ahí donde está el aumento de la morosidad, donde realmente encontramos no bajar nivel de vida, tener mejores expectativas en el futuro, pensar que dentro de lo que van a ser los próximos meses las cosas van a ir mejor y desgraciadamente dentro de lo que es nuestra economía a nivel general, pues no encontramos ese panorama propicio para poder regresar lo que nos prestaron. Y ahí, Javier, dijiste un punto clave, la parte del estilo de vida. Indudablemente yo entiendo que luego la ciudadanía o los radioescuchas ven que llega el Buen Fin, pero despuesito del Buen Fin llega el fenómeno del Black Friday, ¿no? De la versión estadounidense, que también como que ya la extendieron, ¿no, Javier? Como que ya es una semana completa. Sí, no es un día. Ya no es un Buen Fin nada más. Y luego eso también para pues la gente luego a veces es irresistible. Pero tú dijiste un punto clave. ¿Cómo llegar a este fin de año? Porque el presente lo quieren vivir todos, pero quieren vivir un presente cómodo, un presente que haya algo nuevo para que por lo menos este fin de año no se sienta que no hubo nada nuevo, ¿no? Pero es o tapar esas deudas, Javier, o hacerse otras y decir, bueno, el año que viene, ahí luego me repongo al principio. Y luego espantosa realidad que llega, Javier. Claro, son dos panoramas, el macroeconómico y el microeconómico. El macroeconómico, la estrategia del Buen Fin, la estrategia del Black Friday, evidentemente la época decembrina y todo lo que represente mover el capital es importantísimo. Esos 141,000 millones de pesos que representó la derrama económica del Buen Fin, pues dio oxígeno a muchísimas familias, a muchísimos negocios, y ese oxígeno era un oxígeno además necesario porque venían muy golpeados. Pero dentro de lo que es esa parte macro, analizarla de la parte microeconómica o la economía familiar, pues representa justamente eso, haber dado oxígeno a un ambiente macro, pero haber quitado oxígeno a un ambiente familiar muy complejo. Hay que entender, como por ejemplo marca los estudios de consumo, como el 80% de las promociones que se realizaron en el Buen Fin fueron orientadas al crédito. Es decir, se sabía que las personas no solo no iban a tener la solvencia, sino que además iban a buscar que esa parte o esa falta de solvencia se difiriera en meses sin intereses, etcétera, etcétera. Si nosotros otorgamos esa extensión de nómina y lo vemos como un aspecto cultural, en realidad todo el mundo dice, no sé cómo le haga, pero todo llega. Es decir, no sé cómo voy a pagar, pero bueno, a fin de cuentas se tiene que hacer, se va a hacer, y eso macroeconómicamente es muy bueno, porque saca a las personas de su área de confort. Lo que pasa es que hay un factor donde la economía quiebra al momento de encontrar la cruda realidad de no poder pagar. Quizá cuando nosotros encontramos meses como enero y febrero, donde nuestra economía, en las compras que se pudieron realizar en diciembre, son muchísimo más baratas, pues evidentemente sería un factor muchísimo más beneficioso, pero también culturalmente, viendo todo lo que es la influencia, el consumo, el merchandising, todos los aspectos mercadológicos, tanto en tienda física como en virtual, pues encontramos que las familias se van arrastrando cada vez más. Quizá los consejos más importantes que se pudieran realizar en este diciembre para las personas que todavía tienen ahí un piquito del aguinaldo o todavía tienen una pequeña solvencia para poder cubrir ciertos procesos, pues si tienen hijos, pagar inscripciones, si tienen algunas cuotas anticipadas que puedan generar a lo mejor una liberación de pagos del próximo año, poderlas realizar y generar esa economía responsable que a veces no es tan competitiva o a veces no es tan atractiva para la familia, pero que en realidad para lo que va a ser un 2024 complejo van a venir muy bien. Ahora, en lo macro, ¿qué es lo que está causando en cuanto a las instituciones bancarias? Porque también, Javier, sabemos que esto es un círculo vicioso, ¿no? Entre más riesgo de no poder cobrar, más altas las medidas, digamos, cautelares que toman las instituciones bancarias para prestar dinero o una vez que ya lo prestaron. Y con las altas tasas de interés que se han ido marcando durante este 2023, pues parece la tormenta perfecta.
Claro, parece la tormenta perfecta, además en un panorama en donde las personas que más requieren crédito, desgraciadamente son las personas que menos lo pueden solventar, ¿no? Y eso hace muy complicado el poderlo otorgar a unos beneficios o a unas prestaciones mejores. Lo vemos, por ejemplo, en una línea hipotecaria, donde las casas de interés social tienen un crédito muchísimo más grande que las tasas de una línea residencial. Cuando nosotros analizamos la parte de los créditos, podríamos estructurar varias cosas. Creo que una de las pautas más importantes a la hora de analizar hacia dónde vamos es entender que los bancos necesitan esa solvencia de responsabilidad al crédito. Es decir, tenemos una política del 3-1. Si tú pides 10, es porque ingresas 30. Si tú pides 30, es porque ingresas 90. Eso hace que cada vez las personas puedan pedir menos al poder comprobar un menor ingreso. Y al tener comprometidos esos ingresos, el crédito se vuelve muy, muy caro. Hoy los créditos se pueden otorgar aparentemente de una manera tan rápida como meter la tarjeta en un cajero, y ya hemos visto cómo de repente nos han liberado, como si fuera magia, cantidad de montos, etcétera, etcétera. Y nos lo venden de una manera en la que, pues sí, te puedo otorgar un monto y puedes ir pagando en cómodas mensualidades. En realidad, esas cómodas mensualidades son un lastre increíblemente alto ante las tremendas tasas de interés que se someten a estos créditos. Hoy las tasas de interés siguen estando altas, si bien Banco de México frenó la subida de tasas de interés, no hay que olvidar que México en su tasa referencial, en las tasas de crédito, tiene las tasas más altas de los últimos 20 años. Entonces, a partir de ahí podríamos decir, tasas altas invertirían al ahorro, tasas bajas serían cuestión de crédito. No estamos en época para poder gestionar líneas de crédito y mucho menos para poder generar lo que es con una tarjeta de crédito una extensión de nómina que poco a poco va alcanzando cada vez para menos. Javier, como siempre, te agradecemos mucho que nos permitas platicar contigo y que nos des este escenario tan real de lo que está pasando en la economía para que podamos tomar las mejores decisiones. Como lo decíamos, es muy tentador la tarjeta de crédito, ¿no? Porque pues nos ayuda a salir de problemas, nos ayuda a comprar cosas que no podríamos pagar de contado, etcétera, pero hay que ser realistas. Es una prioridad y para qué nos puede alcanzar, y más aún con pues la realidad que está viviendo este país, que no podemos pensar solo en la visión optimista de seguramente me va a ir mejor el año que entra. Qué bueno que seamos optimistas, pero también ver cómo le está yendo a la economía de nuestro país y basados en ello poder tomar decisiones. Gracias, Javier. Al contrario, Jonathan, Erika, un saludo para ustedes, para todo el auditorio y un toque de realidad lleno de responsabilidad para todas las personas que ojalá puedan organizar su economía de mejor manera en este 2024. Y muy oportuno, porque estamos con el pago de los aguinaldos. Piénsele bien qué va a hacer con ese dinero. Gracias, Javier. Extraordinaria semana para ti. Abrazo para todos. Altavox.